Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios le había dado instrucciones a Moisés. Moisés había instruido al pueblo, a los ancianos, todas las familias israelitas estaban listas, y también, por lo que nos enseña la palabra de Dios, otras familias que creyeron a la palabra de Dios, porque cuando sale el pueblo de Israel van a salir multitudes de diferentes gentes con ellos, estaban listos con las instrucciones de Dios que había dado a Moisés y habían hecho todas las cosas tal y como se le habían ordenado. Así es que ellos celebraban la Pascua comiendo el cordero y cerraron la puerta, pusieron la sangre en los postes de las puertas y la noche llegó. La noche que Dios había indicado que iba a pasar por Egipto el juicio sobre todo primogénito, desde el faraón hasta el hasta la persona más remota que se encontrara en Egipto. Toda familia egipcia perdería el primogénito, con excepción aquella familia que creyó a Dios e hizo como Dios lo había dicho. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el libro de Éxodo y vamos a continuar estudiando el capítulo 12 en el versículo 29. Y estamos leyendo en la versión Reina Valera. Versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Dios ya no mandó comunicar al faraón absolutamente nada. La oposición, la contrariedad, la rebeldía, la dureza del faraón había hecho o había causado que se llegara a este momento. Y Dios, que primero llegó con una palabra de orden, de mandamiento, para que enviara Faraón a su pueblo Israel a que le celebrara fiesta. Y al no hacer la voluntad de Dios, su corazón no aceptó a Dios, no aceptó las órdenes de Dios, se rebeló contra Dios, aún sabiendo que hacía mal. Y llegó este momento donde Dios mismo pasó por en medio de todo Egipto a la medianoche, y en cada hogar iba muriendo el primogénito. Y este texto declara que desde el trono del faraón hasta aquella persona que estaba en la cárcel, y lo dice así indicando que no había una persona, no había una familia donde no moriría o murió el primogénito. Inclusive dice que de todos los animales, aquel que era el primogénito murió
cuando pasó aquel juicio de Dios por medio de Egipto a la medianoche. Versículo 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Dios lo había declarado. Ahora bien, quiero ir a un texto que me va a dar usted un segundo y yo se los voy a enseñar. Y dice en el capítulo 4, versículo 22, cuando Dios envía a Moisés a Egipto, Dios le dijo que le diera este mensaje a Faraón. Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Versículo 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esas eran las palabras que Dios había dicho a Moisés, que era el mensaje para Faraón. Así es que, por cuanto no había escuchado Faraón, se llegó al momento de que se cumplió eso. ¿Por qué? Porque en este momento Dios estaba actuando en su justicia, en lo que la Biblia llama su fuego consumidor. Y Faraón y el pueblo de Egipto había escuchado, visto repetidas veces maravillas de Dios y se resistieron a creer en Él. Pero repito, hubo muchas familias, mucha gente de diferentes tipos de personas, lo cual significa diferentes nacionalidades, que la Biblia nos va a indicar en los siguientes videos, en los siguientes capítulos o versículos, mejor dicho, que le creyeron a Dios y celebraron la Pascua. Y otros sufrieron pérdidas, pero aún y con eso siguieron a Dios. Y digo que sufrieron pérdidas porque ciertamente aún cuando hubo gente que existe la posibilidad, aquí nótese mi palabra, existe la posibilidad de que aún perdieron un primogénito, pero sabiendo lo que es el juicio de Dios, decidieron salir con el pueblo de Israel. ¿Y por qué digo yo esto? Porque en el futuro Dios va a dar una orden que de los extranjeros que salen va a haber requisitos para ellos para que celebren la Pascua. Entonces, Dios había llegado a este momento y había cumplido su palabra de juicio. Recordemos que cuando Faraón pedía que se orara a Dios y que Dios quitara las plagas, Dios fielmente las quitaba, aun y cuando el corazón del Faraón estaba endurecido y algunas veces mintió, pues Dios las quitaba. Pero aquí llegó el momento de la justicia de Dios y ya no había marcha atrás.
estaba en el proceso de restaurar a su pueblo. Así es que no había una casa en Egipto donde no hubiera un muerto. Versículo 31. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo, lógicamente está hablando Faraón, porque el texto viene desde el versículo 30, donde dice que Faraón se levantó junto con todos sus siervos y todos los egipcios. Entonces, hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servir a Jehová, como habéis dicho. Ahora, con dolor en su corazón y tal como lo había declarado Dios, con ese conocimiento del futuro que Él tiene, que es perfecto, porque Dios es el mismo y conoce el ayer, hoy y mañana, y conoce el futuro con su atributo de presciencia que Él tiene. Él había dicho que de seguro lo iban a dejar ir. Y aquí Faraón le está diciendo que salgan, que se vayan. Y agrega aún más, versículo 33, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. ¿Por qué? Porque se sentían en peligro, tenían miedo. Sabían que la mano de Dios era poderosa y que estaba cumpliendo tal y como Él lo había dicho. Ya no querían tomar más riesgos. Habían sufrido lo suficiente y aún apuraban a los israelitas para que salieran tan pronto como fuera posible. Y yo voy a pedirte una disculpa a ti. ¿Por qué? Porque no leí el versículo 32. Así es que discúlpame y voy a leer el versículo 32. Voy a leer desde el 31 para que tú mires el orden de la escritura. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. ¿Por qué? Porque estaba diciéndole que se apurara. Les estaba dando la salida tal y como Dios lo dijo. Pero el versículo 32 dice algo que es muy importante. Dice, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y este versículo 32 es una indicación de que el ganado del pueblo de Israel estaba en posesión de los egipcios. Si no fuese así, realmente no tendrían por qué pronunciarse el ganado, porque simple y sencillamente iban a tomarlo de donde lo tenían los israelitas y se lo hubieran llevado. Pero esto está relacionado con los otros videos, los otros estudios de los capítulos pasados, donde yo les dije que les fue quitado el ganado a los israelitas cuando se murió todo el ganado de Egipto. Y aquí Faraón claramente les dice, ok, es de ustedes, llévenselo.
Por eso dice, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Siempre, repetidas veces dijo, orad por mí, pedir por mí, y una vez lo dice, una vez más. Y eso es muy importante porque los egipcios habían despojado y esclavizado a los israelitas. Y aquí se está cumpliendo una retribución de lo mismo que hicieron los egipcios. Desde haber matado a los niños israelitas y tirándolos al río. O los tiraron al río Nilo. Y entonces leemos el versículo 33, que es el que estaba leyendo hace unos minutos, cuando yo me brinqué desafortunadamente el 32, y dice el 33, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Tenían miedo, estaban en pavor. El dolor en Egipto y en los egipcios era muy grande. Cada hogar tenía un muerto y cada animal primogénito estaba muerto. Alguien podría pensar, ¿por qué Dios hizo esa catástrofe? No, sin embargo, cuando uno piensa en un juicio de Dios, tiene que considerar toda la paciencia de Dios. Porque la paciencia de Dios sobre Egipto no se extiende únicamente a los días de Faraón. La misericordia mostrada a Egipto se extiende desde muy atrás, desde la formación de Egipto. Y también cuando mismo José, aquel joven sabio, hijo de Jacob, que llegó como esclavo a los 17 años y que con su sabiduría, que era un don de Dios sobre él, mostró lo que Dios podía y puede hacer a través de un joven que se dispuso en las manos de Dios y que siempre respetó sus principios. Y José a sus 30 años salvó al mismo Egipto de caer en su civilización que tanto florecía. Por la sabiduría de Dios. Entonces la misericordia de Dios siempre se había mostrado. Pero cuando la Biblia dice que cuando murió José llegó al trono de Egipto a ser rey en Egipto, un nuevo faraón que no conocía a José, el problema allí no es simplemente que no conocía a José, sino que no respetaba los principios que había dejado José en Egipto cuando él era el señor de Egipto. Los principios de Dios. Y empezaron a actuar equivocadamente, haciendo del pueblo de Dios estragos y llevándolos hasta la esclavitud y aún matar a sus hijos. Tenemos que mirar esto antes de decir por qué Dios hizo eso, porque la historia nos lo explica perfectamente. Así es que ahora los apuraban para que se fueran. Dice el versículo 34, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. ¿Y por qué nos dice esto? Porque ellos estaban celebrando y comiendo la Pascua. Estaban en sus casas y estaban preparando la masa para los panes sin levadura, que era la fiesta que Dios había indicado y que ellos tenían que prepararse. También
Dios les había dicho, cuando la coman, la van a comer rápidamente y vestidos y calzados, apresuradamente y listos por si se llega el momento de salir. Y entonces, cuando se dio la salida y los puchaban a que se fueran, ellos estaban con su masa en proceso de hacer sus panes y necesitaban que no fuera leudada. Antes de que se levantara aquella masa, la orden de Dios era panes sin levadura. Ellos tomaron su masa, la envolvieron en sábanas, se las pusieron en su hombro. Era la fiesta de Dios, la celebración de los panes sin levadura. Ya habían comido el cordero. Y entonces ellos llevaban sobre sus hombros lo que Dios les había dicho. No dejen de hacerlo nunca, perpetuamente, de generación en generación. Es un principio que tú y yo debemos de aprender. Aquello que Dios nos dice que hagamos, ponerlos en nuestra vida y llevarlos con nosotros siempre a donde vamos. Siempre. Esta gente se llevó su masa envuelta en sus sábanas, en sus hombros. Versículo 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. ¿Por qué? Porque ese mismo mandamiento le dijo Dios a Moisés desde que lo envió a Egipto. Y entonces se cumple exactamente lo que Dios dice y ellos lo hacen. Y recuerden que la palabra alhajas también significa vasos o utensilios de plata y de oro. Y le fueron a pedir a sus vecinos y a las vecinas. Y Dios había prometido que Él iba a poner gracia para que los egipcios los miraran con gracia, ya no con enojo, ya no con repugnancia, que les dieran las cosas. Y dice el versículo 36, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Por qué? Porque los primeros despojados fueron los israelitas. Esto nada más es una retribución de lo que les pertenecía también a los israelitas. Aunque Dios tenía su propósito futuro para todos esos utensilios y oro y plata que llevaban. Y la Biblia nos lo va a enseñar. Este texto es nuestro último texto de este video. ¿Qué nos dice exegéticamente la Biblia aquí? Nos dicen que llegó el momento del juicio de Dios, de la muerte de todo primogénito en todas las familias de Egipto y también en todo animal primogénito, tal y como Dios lo dijo. Nos dice que Faraón y sus siervos se reunieron y se levantaron junto con todo Egipto, todos los egipcios, y miraron que el lamento era grande porque no había un hogar, una casa donde no hubiera un muerto. Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, váyanse y sirvan a Jehová como siempre han dicho, porque es siempre la misma orden, el mismo mandamiento que todas las veces se le dijo a Faraón. Y les dice, llévense también lo que es de ustedes, las vacas y las ovejas, el ganado, llévenselo.
Era tanto su prisa por su temor que aún los escuchaban. Y ellos tomaron su celebración, sus panes, la masa con la que iban a hacer panes sin levadura, y la llevaron en su hombro. Porque estaban haciendo lo que Dios les había dicho y no querían dejarlo de hacer, y lo llevaron en su hombro. Y dice que Dios les dio gracia, tal y como Dios lo había dicho desde el principio, para que cuando ellos pidieran las cosas que iban a pedir, que es artículos de plata y de oro y vestidos, los egipcios se los dieron a ellos. ¿Qué principio nos enseña hermenéuticamente hablando de principios? Nos enseña que Dios es misericordioso, pero si no se atiende a esa misericordia, Dios también ejerce justicia, porque ambas cosas son atributos de Dios, la misericordia y la justicia. Y ciertamente en este tiempo vivimos el tiempo de gracia, donde Dios puso su justicia y el castigo que merecemos lo puso en Cristo. Y la misericordia que no merecemos la puso en nosotros. Por eso es gracia, porque nos regala el perdón, la salvación, sin merecerla, por lo que hizo Cristo Jesús. Pero si no atendemos, o hay personas que no atienden a ese hecho tan especial y único, perfecto, del sacrificio de Cristo, llegará el momento en que la justicia de Dios llegue y el juicio de los últimos tiempos, del cual tanto habla la Biblia, se cumplirá, tal y como lo indica la Biblia. Y por si fuera poco, muchas de las cosas que miramos son principios de dolores, como lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces, atendamos la misericordia y la gracia de Dios para que no nos alcance su justicia. Porque cuando Él aplica justicia, en el juicio no hay inocentes, porque eso lo declara Dios siempre. Él en su juicio no declarará al culpable inocente. Mas sin embargo, en Cristo tú llegas culpable, y por cuanto Cristo paga por nuestros pecados, Él te deja limpio y te declara inocente, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Entonces es una gran maldad no venir a Cristo y a sus pies. Es la decisión que deja que el pecado esté en nuestras vidas y que nosotros seamos los que tengamos que pagar por ese pecado a través de nuestra muerte y muerte eterna. Entonces, aquí nos enseña que Dios tuvo misericordia, pero llegó el momento de su justicia. También nos enseña que Dios siempre cumple lo que dice, porque les dijo que iba a ponerles gracia y lo hace. A Israel delante del pueblo Egipto y lo hace. También les dijo que en esa vez de seguro los iba a dejar ir, y lo está cumpliendo. Dios siempre cumple. Entonces, recordemos aquel texto que dice que Dios no tarda su promesa como muchos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente, misericordioso, esperando para que procedamos al arrepentimiento, porque hay muchos que necesitan de Cristo. Y por último, en este aspecto de los principios, recordemos que el pueblo de Israel llevaba la masa en sus hombros, porque era algo que Dios les había dicho, que era de generación en generación y perpetuamente
y que no dejarán de hacerlo. Entonces, nosotros tomemos los principios de Dios y llevémoslos en nuestra vida siempre. Siempre para honrarlo y glorificarlo. ¿Qué es lo que no debemos de atender si alguien comenta o se enseña algo de esos mensajes exégesis que existen? O aquellos que dicen, qué injusto es Dios, mira lo que hizo. ¿Cómo que quitarle la vida a todos los primogénitos? Mi hermano, nunca pensemos así de Dios. Porque Dios es misericordioso y siempre te dice cómo puedes escapar de su ira. Cristo vino precisamente a quitar la ira que estaba sobre nosotros. Pero si no queremos, si no amamos a aquel que quita esa ira por nuestro pecado, pues lo único que queda es un juicio de Dios para el hombre que no acepta a Cristo. Entonces, no hay injusticia alguna de Dios, sino que Él ejerció repetidas veces su misericordia, porque es más su misericordia, y cuando no se le atendió, inclusive se le ofendió, se le rechazó a Él y a su pueblo. Él había avisado que venía un juicio, y siempre avisaba. Así es que, amados hermanos, nunca creamos que Dios es injusto. Tampoco creamos que los israelitas robaron a los egipcios cuando le quitaron sus pertenencias. Porque realmente los israelitas fueron despojados primero. Entonces aquí nada más están tomando la retribución de los muchos despojos de los cuales habían sido víctimas por los egipcios. Así es que aquí concluimos este estudio. Espero que Dios te bendiga, que recuerdes los principios de los cuales hablamos, que bendiga tu vida, tus hijos, tu entrar y tu salir, y que tengas mucha hambre de seguir creciendo para la honra y gloria de Dios, y que recuerdes que hay gente que necesita escuchar de Cristo y que tú y yo somos los instrumentos de Dios para hablarle a otros. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.